Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompaña en esta hora, como cada noche, como cada día. Aquí en Color Visión analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Sí, señor. Sí, señor. La Junta Central Electoral, este sábado, tiene planeado hacer un simulacro, un ensayo sobre el conteo de votos, y su transmisión de los votos como una forma de ir adelantando experiencias para lo que va a ocurrir inicialmente el 18 de febrero en las elecciones municipales. Estamos a un mes de las elecciones municipales prácticamente y 30 y tantos días. Y ya hay que ir dando los pasos de lugar para ganar las experiencias. Esto puede fallar, esto puede ser así, tenemos que hacer unos ajustes aquí, estamos perfectamente bien aquí, es mejor hacerlo de esta forma o de aquella forma. Que los delegados de los partidos políticos vean el mecanismo, se sientan conformes, confiados de que todo está saliendo en una forma transparente. La Junta está haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo y lo está haciendo de la mano de los partidos políticos, de los delegados, para que hayan opiniones, para que hayan todo tipo de advertencias, de avisos, de información. Es una elección compleja, 3.800 y pico de candidatos participan en estas elecciones municipales. Así como usted lo oye, en 3.000 y pico de candidatos, 3.800 y tantos. Son los alcaldes, los vicealcaldes, los directores de juntas municipales, sus suplentes, los vocales, sus suplentes, los regidores. Solamente municipios con alcaldes hay 158 en la República Dominicana. Y eso usted lo multiplica por 2 porque tiene un suplente y cada municipio, por ejemplo, en el Distrito Nacional hay 37 regidores. Hay un poco más, 40 y tantos en la provincia de Santo Domingo. En estas dos demarcaciones, prácticamente, estamos en Santo Domingo Este, estamos hablando de que en estas dos demarcaciones deben haber 400, 500 y pico de regidores. Tanto en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ayuntamiento de Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Pedro Brán. O sea, cuando usted va haciendo las sumatorias, son muchos los puestos que van a estar en discusión. Y la Junta ha ido dando esos pasos de la mano de los delegados políticos, de la mano de los partidos, de la mano de los candidatos. Ya las boletas electorales comenzaron a ser impresas y se están haciendo los chequeos, las correcciones para evitar después que hayan quejas con las boletas. Para cuando arranque la impresión, se van a imprimir solamente para las municipales, se van a imprimir 17 millones y pico de boletas. ¿Por qué 17 y pico de millones de boletas? Cuando hay 8.100.000 personas que están empadronadas, porque hay que tener un colchón, primero. Segundo, porque si hay boletas que se dañaron, si hay boletas que se perdieron, si hay boletas que se mojaron cuando lo iban trasladando, hay que tener los reemplazos. Todo esto, el resto de las boletas que no se distribuyan en los colegios electorales quedan selladas bajo un control de la policía militar y supervisado por los delegados políticos, por los partidos políticos, por las autoridades de la Junta, para que no hayan dudas. Entonces, todo este proceso tiene un fin: las garantías, la transparencia, la imagen de que todo se está haciendo dentro del marco de lo correcto. Los procesos electorales tienen un alto componente de confianza del público, de confianza del votante, de confianza de los partidos, de confianza de los candidatos. Fíjense que generalmente, a lo largo de los procesos electorales en República Dominicana, salvo en los años 60 y tantos, 70, en los 70,
no se producen problemas, ni disturbios, ni desórdenes, ni contratiempos en los colegios electorales. Que este comenzó tarde porque había un problema, que no conectó una máquina, se cambió, que este comenzó tarde, que aquí había unos delegados que no nos gustaban. Pequeñeces. En la fila la gente va, hace su fila ordenadamente, ejerce el voto ordenadamente. Antes habían pleitos en las filas y los partidarios de unos y de otros, los delegados con unos carnets aquí adelante, tenían a veces choques de discusiones. Eso no se ve. El votante, el pueblo, el soberano, como le dicen, va a las urnas ordenadamente y vota. El tema está en la preparación de ese escenario para que voten, número uno. El tema está en el conteo de los votos, número dos. El tema está en la transmisión de las actas a las juntas electorales, a la Junta del Distrito, a la Junta Central Electoral posteriormente, para determinar las cuantificaciones ya totales. Ahí es donde se generan a veces esos resquemores, esos choques, esas diferencias, esas denuncias de fraudes, de qué sé yo qué, de qué sé yo cuánto. Aquí se ha hecho de todo, que la cadena, que el palito, que la duplicación, que la compra de cédula. Ha habido de todo a lo largo de los procesos electorales de esta democracia dominicana. Sin embargo, vuelvo y digo, todo eso se ha ido corrigiendo. Las experiencias nos han mostrado que asimilando los problemas que han surgido, que se han tenido, se puede evitar la repetición de los mismos. Lo que pasó en febrero del 2020 fue una lección muy dura para los dominicanos. Suspender un proceso de votaciones en medio de las votaciones a media mañana, porque habían problemas con los equipos, fue una decisión valiente de la Junta, decisiva, en un momento que podía causar problemas mayores posterior. Sin embargo, con todo y eso fue utilizado principalmente por los partidos de la oposición en ese momento, que es el partido de gobierno hoy, los partidos de la oposición, para culpar al partido de gobierno de que se estaba tramando un fraude, una cosa, que sé yo cuánto, y ahí montaron el famoso piquete de la Plaza de la Bandera, y por ahí siguieron las cosas contra el gobierno, y todo indica que se revirtió una tendencia que había y el partido de gobierno fue derrotado en esas elecciones municipales. Y eso prácticamente trazó la ruta hacia lo que venía siendo ya otros factores en contra del partido de gobierno de entonces, el PLD. Se convirtió en un todo y hubo un voto de castigo al PLD que se volcó en favor del PRM y de Luis Abinader y surgieron con la victoria en la mano. Entonces la Junta, viendo las consecuencias de situaciones de esta naturaleza, ha ido cerrando brechas y buscando fórmulas para evitar repeticiones de situaciones amargas o nuevas situaciones. Que si en las primarias del PLD, el algoritmo de Leonel Fernández, que las votaciones que iban de un lado y cambiaron de tendencia de otro ya entraba la noche, que si esto, todo ese tipo de cosas se están haciendo, se han hecho análisis de las realidades, de lo que eso significó para la visión de transparencia, de honestidad, de claridad, de limpieza del proceso electoral, para evitar que repeticiones o situaciones similares pudieran provocar nuevos entuertos, nuevas quejas, nuevas desconfianzas, nuevas faltas de transparencia. Entonces yo creo que este ejercicio que hace la Junta este sábado tiene un sentido. Tiene un sentido. Y qué bueno que la Junta esté enfocada, bien enfocada en esa parte. Miren,
793 casos de contagios del coronavirus en la variante nueva que es la JN.1. Es la variante de Omicron que está circulando, que dicen los médicos, dicen las autoridades de salud, que es muy agresiva en cuanto a su contagio, en cuanto a su difusión. No así en los estragos que pudiera causar. Sin embargo, las personas vulnerables con una serie de condiciones, de morbilidades ya, de problemas de salud persistentes, de situaciones cardíacas, de situaciones de diabetes, de situaciones de la edad, de una serie de condiciones, los hace más vulnerables y más complejos y más peligrosamente susceptibles de tener problemas mayores. De eso se trata. De eso se trata. 793 casos en la última semana es mucho. Hay un avance del coronavirus. Salud Pública ha hecho recomendaciones a la gente de que vuelva a las mascarillas, de que vuelva a evitar las conglomeraciones de personas, el acercamiento innecesario, guardar cierta distancia, porque esto prevé y evita cualquier situación, cualquier complicación. Yo he visto mucha gente con mascarilla. Yo ando siempre con mi mascarilla y uso mascarillas en los lugares públicos. Yo no la he dejado un solo momento, incluso desde que se dio por erradicado el COVID en República Dominicana. Con todo eso yo uso mi mascarilla. Viajé el año pasado y andaba con mi mascarilla en mi avión como si tal cosa. Mucha gente la tenía, otra gente no, y hay gente que tú entras a un sitio y te ves con la mascarilla y tú dices, ¿qué haces tú con esa mascarilla? Ya no hay COVID. ¿Hay algún problema que yo tenga la mascarilla? ¿Te molesta? No. Bueno, entonces déjame yo ser feliz usando mi mascarilla. Usted, si lo entiende, usted lo hace. Pero las autoridades están advirtiendo que no es malo y es precavido el uso de las mascarillas, evitar los lugares con mucha gente, con multitudes, el acercamiento. Hay mucha gripe, hay mucha influenza, hay muchos virus dando vueltas. Entonces tenemos que evitar a toda costa ser presos de esos virus, tan sencillo como eso. Miren, este sábado, día 12 de enero, se cumplen 52 años. Tiene 52 años ya. De aquel episodio en la autopista de las Américas, kilómetro 14, entrando hacia adentro, el caso de los Palmeros, los comandos de la resistencia. Yo recuerdo eso muy vividamente, yo lo cubrí como reportero. Llegué allí a las 6:30, 7 de la mañana, como muy tarde, al borde de la autopista. Recuerdo que estaba allí el periodista Guillermo Gómez, el único periodista que había ahí. Después, casi junto conmigo, llegaron varios otros periodistas, principalmente de la radio. ¿Qué pasó ese 12 de enero de 1972? Un grupo de jóvenes, el líder de ese grupo de jóvenes tenía 24 años. Estaban siendo buscados por las autoridades porque conformaban un comando que se llamaba Comandos de la Resistencia. Y ese grupo de ese comando de la resistencia se llamaba Los Palmeros, el grupo Los Palmeros. Ese grupo tenía por misión en República Dominicana establecer focos de subversión urbana, atentados, tiroteos, una bomba, un desorden, acciones subversivas urbanas como forma de apoyar en los pueblos, en la capital, en las ciudades, el desembarco de un grupo de guerrilleros que venía desde Cuba a tratar de instalar
en República Dominicana, una réplica de Sierra Maestra en Cuba, un foco guerrillero con el propósito de derrocar, de desestabilizar y derrocar el gobierno constitucional. Con virtudes y defectos que no vamos a analizar en este punto, el gobierno de Joaquín Balaguer de 1972 era un gobierno constitucional salido de las urnas. Elecciones 1966, las primeras elecciones después del derrocamiento de Bosch en el 63, que fueron las primeras elecciones después de 30 años de la dictadura. Elecciones en el 66 las ganó Balaguer, se reeligió en el 1970 en elecciones donde el PRD, la oposición, se abstuvo, pero ganó las elecciones y tenía 2 años gobernando cuando se pretendía este foco guerrillero de desestabilización del gobierno y derrocamiento del gobierno. Era una acción de derrocar un gobierno constitucional. Fuera bueno, fuera malo, fuera ilegítimo, pero era legal. Era legal. Ocurría que este grupo de los comandos de la resistencia que dirigía Amaury Germán Aristi, que había sido vicepresidente de la Tricontinental que se realizó en Cuba. La Tricontinental fue aquella asamblea de grupos comunistas de izquierda, de movimientos de izquierda, de donde salió una nueva ofensiva hacia América Latina para formar focos guerrilleros por toda América Latina, Centroamérica, los casos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, son emblemáticos. Y después hubo focos guerrilleros, todavía quedan focos guerrilleros, por ejemplo, en Colombia. Estaban en Colombia 4 o 5 focos guerrilleros, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Movimiento 19 de Abril, M19, las Fuerzas Armadas, había otras revolucionarias, qué sé yo qué cosa, en armas, una serie de organizaciones. En Perú estaba Sendero Luminoso, en Ecuador habían otros tantos, en Uruguay estaban los Tupac Amaru, en Argentina estaban las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Toda América Latina estaba sembrado de movimientos subversivos de izquierda. Propósito, derrocar los gobiernos. Propósito, generar un estado de subversión en todo el continente. Amaury Germán Aristi había participado en la Tricontinental de La Habana, fue vicepresidente de la Tricontinental. Miren la dimensión que tenía este joven de la izquierda dominicana en los movimientos subversivos. Bueno, Amaury presidía este grupo que lo componían también Bienvenido Silveira, Leal Prandi, alias La Chuta, Virgilio Perdomo Pérez y Ulises Cerón Polanco. Estos 4 jóvenes perseguidos, buscados por las autoridades que tenían ya por las investigaciones de inteligencia la conformación de este grupo de apoyo para asuntos subversivos, de un plan más allá del que se tenía indicios, pero no los resultados. Fueron perseguidos, fueron delatados, fueron ubicados. Hay muchas versiones. En una casa que estaba en un caminito entrando desde la autopista de las Américas, kilómetro 14, unas vivienditas que habían por ahí, una casita de campo, por así decirlo. Allí los ubicaron en la noche del 11 de enero, rodearon la zona, rodearon el lugar para hacer un allanamiento y arrestarlos o matarlos, lo que fuera, enfrentarlos. Pero el grupo se dio cuenta en la mañana temprano, abrió fuego, comenzó un tiroteo, mataron a algunos de los policías, 2 de ellos cayeron en el primer combate, Ulises Cerón Polanco y La Chuta, Bienvenido Silveira, Leal Prandi, La Chuta cayeron en los primeros combates en la mañana, y Amaury Germán Aristi con Virgilio Perdomo Pérez se atrincheraron en una cueva. Ganó fama aquello de la cueva en que se atrincheraron los muchachos. Una cueva que estaba a nivel de piso prácticamente,
y de ahí salían unos huecos y ellos tenían una visión amplia de todo el área y desde ahí tenían una protección por los mismos, todos esos farallones por ahí. Tenían una protección y tenían un punto estratégico que ellos ya habían diseñado, tenían armas automáticas, tenían municiones y desde allí enfrentaron a las autoridades del momento. Hubo varios combates, se llevaron aviones, llevaron tanques, llevaron vehículos artillados. Eso terminó a las 4 o 5 de la tarde, con el último combate donde murieron Amaury y Virgilio. Los 4 muertos. Se decía en el momento en que Plinio Matos Moquete estaba allí, que era uno de los izquierdistas, comunistas más buscados por las autoridades, tipo de armas a tomar, pero no estaba allí, no era cierto. Decían que a lo mejor él se había ido por los farallones por debajo y había salido al mar Caribe por una de esas cavernas que hay ahí, pero eso nunca se comprobó y parece que eso no fue así nunca. El hecho es que ese episodio marcó una situación en la discusión política de la izquierda en República Dominicana. La muerte de los 4 muchachos de la cueva, como le decían, del kilómetro, hay un monumento grande allí a la entrada en la autopista de las Américas en recordación de esos jóvenes. Yo los conocí bien a los 4, vivían en la zona colonial, yo cubrí el incidente, recuerdo como hoy todos los elementos de lo que se pasó, un helicóptero bajando en plena autopista de las Américas, que estaba suspendido el tránsito totalmente, bajando allí, saliendo Milo Jiménez, Pérez y Pérez, un grupo de altos militares para ver qué es lo que estaba pasando. Cosas como esa, ver un helicóptero en esa época, bajar en medio de la autopista, pensaba, caramba, y llegar los altos jefes militares de la nación de ese momento, era un acontecimiento. Y el tema tuvo una difusión importante, sacudió el movimiento de izquierda en República Dominicana en ese momento, pero además de eso, eso retrasó en un año el plan del desembarco guerrillero y el establecimiento de un foco guerrillero en República Dominicana. Lo que en el momento de lo que se estaba planeando para acontecer antes de mediados del 1972, ellos iban a comenzar todas sus acciones en la primavera, en principio, cuando comenzaba a subir el año, para ir generando este foco subversivo y dar las distracciones a la autoridad, que tuvieran que dividir sus fuerzas y sus esfuerzos en diferentes frentes para poder permitir o hacer más fácil el desembarco de los guerrilleros, que en ese momento se pensaba que era una veintena, pero al retrasarse todo esto, ese movimiento fue teniendo problemas y confrontando problemas en Cuba, donde se estaban entrenando y de donde partían y partieron finalmente para venir a República Dominicana. Finalmente vinieron 9, encabezados por Francisco Alberto Caamaño Deñó, que fue el coronel de la Revolución del 1965, que fue el coronel que cuando fue exiliado en enero de 1966, después de los combates del Hotel Matún, que puso en contexto la situación de 2 grupos enfrentados en República Dominicana, Camaño es enviado, sacaron los militares de lado y lado, lo sacaron a un exilio forzado. Camaño es nombrado agregado militar de la República Dominicana en la embajada en Londres. Allí viajó con Héctor Lachapelle Díaz, que era su lugarteniente, uno de sus lugartenientes, capitán. Viajó con el teniente Pedro Guerra Ubrí y otros 2 militares que eran de su escolta, de su Estado Mayor. Viajaron a Londres y un año después, en 1967, Caamaño desaparece y los organismos de inteligencia internacionales de los Estados Unidos, porque un blanco de los Estados Unidos,
lo ubican en Cuba y finalmente estaba en Cuba y allí se entrenó hasta preparar los planes de desembarco para un foco guerrillero en República Dominicana en 1972. Esto se prorrogó y fue un año después de los acontecimientos de la Autopista de las Américas, que fue en enero de 1972, un año después, el 3 de febrero de 1973, es que desembarca Francisco Camaño con 9 compañeros por Playa Caracoles, cerquitica de las Calderas, en la costa sur caribeña de la República Dominicana, y se interna por Ocoa hacia la cordillera central en su plan de establecer un foco guerrillero. Los acontecimientos ustedes los conocen, cómo terminó esto en 14, 15 días de persecución, muertos, arrestados, Camaño muerto, asesinado se dice, muerto, varios de ellos, 3 sobrevivientes del grupo solamente, uno que se entregó, 2 que se metieron en una embajada, y finalmente ahí terminó ese evento. Ese evento en que el grupo de los Palmeros, los comandos de la resistencia, jugaron un papel protagónico donde dieron sus vidas, estos 4 jóvenes dieron sus vidas de una forma fallida, diría yo, porque no lograron completar el propósito de la misión, que era establecer la subversión urbana para preparar la plataforma de llegada del establecimiento de ese foco guerrillero. 52 años de este episodio, señores. 52 años. En el tema de la política nacional, tema interesante. José Ignacio Paliza, el miércoles de esta semana, anunció su licencia de la posición de secretario de ministro administrativo de la presidencia, su licencia para dedicarse por completo a las actividades de la campaña del PRM y la campaña por la reelección del presidente Luis Abinader. Así lo anunció él mismo. Pidió una licencia sin disfrute de sueldo, eso lo establece la ley. La ley establece que tiene que tomar una licencia cualquier funcionario para dedicarse a la actividad política a tiempo completo y o si es candidato a alguna posición electiva. Los únicos que no tienen que tomar licencia son los que ya tienen una posición electiva. Un senador que se quiere reelegir, un diputado que quiere ser senador o se quiere reelegir, un alcalde o un regidor, siguen en sus funciones porque son funciones selectivas de las que no pueden tomar licencia. Tomó licencia y hay quienes dicen, y él dijo en esa entrevista, cuando le preguntaron, ¿y el presidente va a tomar licencia? Él dijo, él en su momento tomará su decisión, pero la ley establece que no se debe inaugurar ninguna obra pública, ni del gobierno central, ni de los ayuntamientos, en el caso de las elecciones municipales, que son las más próximas. La ley establece que no se puede tomar durante los 45 días antes de las elecciones, ¿no? Los 60 días antes de las elecciones, 45 días antes de las elecciones municipales, 60 días antes de las elecciones presidenciales. No pueden haber inauguraciones oficiales ni de los ayuntamientos ni del gobierno central. Tiene que quedar en pausa, porque esto conforma parte de un gobierno en reelección, de un presidente en reelección, de un alcalde en reelección, conforma parte de una campaña con los recursos del Estado, quieras o no, eso es parte de una campaña. El presidente Luis Abinader el domingo pasado salió a las calles en caravana en política abierta. En política abierta. Este domingo próximo se anuncia que el PRM y Alianza País tienen un acto donde Alianza País va a anunciar el apoyo de su partido a la candidatura de Luis Abinader. En cambio, el PRM
ha anunciado que le da la candidatura a Guillermo Moreno. La candidatura a senador por la capital a Guillermo Moreno. Una candidatura y unas negociaciones que dejan mucho de qué hablar y que provocan muchas conjeturas y que el partido de gobierno tiene su estrategia en esto, y que desde la oposición lo ven de otra forma y que la sociedad expectante del proceso lo ve de otra forma también. Cada uno lo ve desde su óptica. Sobre ese tema escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi columna que se llama Oye País, bajo el título La traición. La comparto con ustedes a continuación. Farideh Raful se quejó, con toda la razón, de que se enteró en la calle de que la candidatura a senador por la capital para las elecciones del 2024 estaba siendo negociada por el presidente Luis Abinader con extraños al PRM. Una falta de respeto y de delicadeza a una dirigente política que con virtudes y defectos ha demostrado ser coherente, comprometida, fajadora, dispuesta a jugársela, partidista de los pies a la cabeza. ¿Por qué sacar a Farideh de la candidatura? Jamás se ha explicado, más aún, ni a la propia senadora en su momento, dejando abierto un mar de conjeturas. ¿Por qué Guillermo Moreno? Aún no lo entiendo. Aún así, parece extraño que un aspirante eterno a la presidencia de la República lo ha intentado 4 veces sin haber llegado al mínimo de 5% de un salto hacia atrás a un rango inferior al bajar el nivel de sus aspiraciones. A Moreno, por demás, solo se le conoce el mérito en la administración pública de haber sido fiscal del distrito, de donde fue expulsado por contravenir políticas de Estado. La única explicación del acuerdo que habría negociado directamente Abinader es que se pretenda usarlo como arma a la reelección contra Leonel Fernández, quien es blanco favorito de Guillermo desde que lo votó de la Fiscalía. ¿Por qué se gana con Guillermo y con Farideh no? Las urnas dirán. Podrá ser una estrategia política, pero no la compro. Me quedo con la apreciación de la traición e irrespeto a Farideh, quien, en una demostración de coherencia partidaria, ha respondido al insulto asumiendo la codirección de la campaña del PRM y del presidente. Si eso le hacen a Farideh, la libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia, periodismo con valor, noticias horaporhora.com. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la refutación de forma intensa a los actos de violencia que se han suscitado en Ecuador durante esta semana. Como presidente de República Dominicana, rechazo los actos de violencia contra el pueblo ecuatoriano y respaldo firmemente al presidente Daniel Noboa en su empeño en preservar la seguridad de los ciudadanos
el Estado de Derecho y el orden democrático en Ecuador, expresó en su cuenta de la red social de X. En Los Corales, Punta Cana, al este de República Dominicana, el Ministerio de Agricultura confirmó la detección del insecto Ceratitis capitata, conocido comúnmente como la mosca del Mediterráneo, insecto que resulta invasiva para las plantaciones agrícolas, especialmente en las frutas, lo que afecta al comercio. La entidad destacó que tras la aparición de la plaga se puso en funcionamiento un protocolo para el control y erradicación a cargo del programa Moscafrut RD del Departamento de Sanidad Vegetal. El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Tom Pérez. Entre los temas abordados en esta reunión, en la que también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, destacan los esfuerzos con miras a combatir el cambio climático, así como la seguridad y el desarrollo económico en la región. El tema de lo ocurrido en Ecuador es el tema central de las noticias internacionales y es una situación compleja, difícil, muy dura, muy dura. Ha puesto a Ecuador patas arriba, ha habido mucha violencia, se ha decretado un estado de excepción, hay un toque de queda. Y el gobierno joven del presidente Daniel Noboa está dispuesto a enfrentar esa violencia y esa subversión. Manum militari. Ha mandado las Fuerzas Armadas a la calle y ha decretado un estado de guerra interno. No va a permitir subversión. Con este y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales que prepara Grecia Espinosa desde la redacción central de Oye País. También daño, eso va también daño. Al menos 8 personas murieron y otras 2 resultaron heridas en varios ataques armados registrados en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil, confirmó el alcalde Aquiles Álvarez, poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados. La policía logró recuperar las instalaciones y detuvo a 13 personas, pero en otros puntos de la ciudad se produjeron hechos violentos que se saldaron con la muerte de 8 personas en una jornada de terror que también azotó varias ciudades del país, incluida la capital Quito. En Guayaquil, epicentro de la violencia y segunda ciudad en importancia del país, hubo robos, saqueos y tiroteos en zonas comerciales. La Asamblea Nacional de Ecuador respaldó las acciones del gobierno de Daniel Noboa para afrontar la severa crisis de seguridad que padece el país meridional e indicó que serán amnistiados los efectivos que cumplan con su deber de garantizar la paz. En un pronunciamiento de todos los partidos representados en el Parlamento se expresó el respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en la preservación de la seguridad, la paz y la vida de la población. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, se ha pronunciado sobre la escalada de violencia que atraviesa Ecuador a raíz de una serie de violentos ataques por parte de la delincuencia organizada. Expresamos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ecuador, que enfrentan un fuerte aumento de las actividades de estructuras criminales destinadas a desestabilizar la situación política interna, indicó la vocera en un comunicado.
La inteligencia artificial es uno de los temas más controversiales y más trascendentes de lo que está ocurriendo con la tecnología, con el modernismo, con la realidad de los últimos tiempos, y que mientras más vamos avanzando, más este tema comienzan a verse más aristas. Los Estados Unidos ha tomado posiciones y ha trazado líneas rojas sobre el tema de la inteligencia artificial. Y las ha trazado estableciendo regulaciones de uso, porque esto no es a la tonta y la loca. Hay asuntos de seguridad del Estado, hay asuntos de violaciones a los derechos de privacidad y derechos de otras gentes. Entonces los Estados Unidos ha marcado líneas específicas y está trabajando en leyes para la regulación de esto de la inteligencia artificial. El tema es analizado por La Voz de los Estados Unidos de América, un servicio de una plataforma oficial de los Estados Unidos. Analiza Gonzalo Abarca este tema: inteligencia artificial, límites y riesgos. Una luz roja encendida. Lo comparto con ustedes a continuación, y con este tema terminamos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Pasen un feliz resto de la noche, un buen día. Nos vemos en la próxima para analizar otros temas nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Ya nos vemos. Y bien, el presidente, o más bien Estados Unidos, se convirtió en el primer país en emitir un decreto u orden ejecutiva que busca controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La orden busca al mismo tiempo evitar que la inteligencia artificial amenace la seguridad nacional del país e impone requisitos de información a las compañías que desarrollan esta tecnología. Vamos a hacer un repaso muy rápidamente de los puntos principales de esta orden. Los desarrolladores de inteligencia artificial deben compartir resultados de seguridad con el gobierno federal. Segundo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología elaborará guías y mejores prácticas para garantizar despliegue y uso seguro de IA. Contenido generado por IA, inteligencia artificial, deberá tener marca indeleble. Trabajar con el Congreso en legislación bipartidista sobre privacidad de datos y enfatizar las políticas de datos de las empresas, y también capacitar y apoyar la fuerza laboral afectada por el desarrollo de la IA o la inteligencia artificial. Estados Unidos busca de esta forma allanar el terreno en realidad en un amplio campo que ahora, y desde el punto de vista legal, ha sido casi inexplorado. Biden desea que las agencias federales utilicen responsablemente y de manera segura la inteligencia artificial en temas que van desde la seguridad nacional a la inmigración, la vivienda y la atención médica. Pero bien, para analizar el impacto de la inteligencia artificial, las posibles consecuencias de esta orden ejecutiva y cómo podría afectar a todo el hemisferio occidental, me acompaña el doctor Franklin Carrero Martínez, director senior de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y Belén Sánchez, científica senior también de datos de Data Robot. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Franklin. ¿Qué balance se puede hacer entre desarrollo tecnológico y científico, por un lado, y por el otro, la regulación a esa actividad que prácticamente está nacida de la iniciativa privada? Adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un poco difícil encontrar un balance, ¿no?, entre el desarrollo científico, no solamente de la inteligencia artificial, pero también de otra tecnología, y esa regulación. Usualmente la tecnología comienza, se desarrolla, avanza y eventualmente tiene entonces la necesidad de esa regulación. La orden ejecutiva que lanzó el presidente esta semana lo que hace es que enfatiza que tenemos una obligación de aprovechar el poder que nos trae la inteligencia artificial y también cómo debemos ejecutar a la misma gente que hace el Claro. Bueno, Belén, a pesar de que la empresa privada y el gobierno destacan los beneficios de la inteligencia artificial, ¿por qué su desarrollo o impacto despierta tantos temores?
Bueno, creo que hay varios factores. Primero, el desconocimiento, ¿no? La mayoría de personas no comprenden completamente cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, lo cual conlleva a un temor natural hacia lo que no se entiende. La opacidad de la toma de decisiones de los algoritmos también contribuye a este temor, ya que resulta muchas veces difícil explicar las decisiones que estos sistemas toman, lo cual aumenta la sensación de incertidumbre y desconfianza. Otra razón importante es el temor a que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestros trabajos, lo cual conllevaría pérdida de empleo, inseguridad económica, aunque la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia en muchas industrias. Y finalmente existe el temor de ser impactado por una solución de inteligencia artificial que limite los derechos o el acceso a salud, educación, empleo, servicios financieros o de crédito, especialmente cuando las decisiones se generan de sistemas de inteligencia artificial sesgados. Este miedo obviamente está bien fundado en numerosos incidentes en donde la inteligencia artificial ha discriminado a personas a partir de características como su sexo, su edad, su raza, afectando y discriminando a grupos de población más vulnerables. La orden ejecutiva del presidente Biden sobre inteligencia artificial busca vigilar las potenciales amenazas que esta tecnología plantea a la seguridad nacional, a la salud pública y a la economía de Estados Unidos. Es por eso, según el decreto, que las compañías tecnológicas que desarrollen estos programas deben reportar su actividad al gobierno federal. Pero la gran pregunta, ¿hasta qué punto está la privacidad resguardada? Continúa con nosotros el doctor Franklin Carrero Martínez, director senior de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y Belén Sánchez, científica de datos de Data Robot, Foro de la Voz de América. Bien, pero antes de continuar este análisis, vamos a ver lo que dijo precisamente el presidente Biden al firmar el decreto sobre inteligencia artificial. Las compañías deben informar al gobierno sobre el uso en gran escala de los sistemas de IA que están desarrollando y deben compartir el resultado de estudios rigurosos e independientes que demuestren que sus sistemas de IA no representan una amenaza a la seguridad nacional ni al pueblo de Estados Unidos. Bien, Belén, ¿qué desafíos enfrenta la inteligencia artificial ante esta orden ejecutiva, en especial la de la recolección de datos, ¿no?, por parte de las compañías y su obligación de compartir esos datos con el gobierno federal? Bueno, hay que resaltar que este decreto ejecutivo tiene un enfoque integral y cubre múltiples facetas sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Sobre el tema que mencionas, plantea medidas concretas para dar respuesta a uno de los principales retos relacionados a la regulación de esta tecnología a nivel global, y que es la opacidad de esta tecnología. Y esto se refiere a que la información referente al empleo de esta tecnología, a los conjuntos de datos utilizados para su desarrollo, no son de fácil acceso, ya que en la mayoría de casos están bajo la custodia de empresas y se mantienen en secreto como parte de las configuraciones algorítmicas. Esto ha sido señalado por el Consejo Asesor Nacional de Inteligencia Artificial para el presidente Biden durante la última sesión pública, en donde hicieron énfasis en los modelos de código abierto, especialmente los modelos fundacionales. Y eso es uno de los puntos que ha generado mayor debate, pues hay personas que comparten la necesidad de esta medida en miras de contar con mayor seguridad, transparencia, mientras que hay otras personas que consideran un error el establecer estos requisitos, pues pueden tener un impacto negativo en la innovación y el desarrollo de código abierto, y también en las pequeñas empresas que normalmente cuentan con menores recursos, capacidades y procesos de gobernanza y control internos. Entonces, considerando esto, creo que el principal reto que tiene el gobierno sobre este aspecto se centra en la aplicación de esta medida, pues para evitar que esta medida afecte negativamente a la innovación, se requiere que el gobierno cuente con procesos ágiles, que cuente con el talento humano para poder hacer las evaluaciones técnicas de este tipo, y a la vez que tenga la flexibilidad, pues los estándares con los que pueden ser medidos hoy estos modelos pueden quedar cortos u obsoletos muy pronto. Ahora, muy bien, doctor Carrero, las medidas de la orden ejecutiva incluyen la creación de un portal de empleo, ¿no?, para atraer, dice la orden, para atraer a la administración a más personas expertas e investigadores familiarizados con la tecnología. ¿Cuál es el desafío de las ciencias en Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial, usted como científico? No solamente la inteligencia artificial, pero yo diría que el reto más grande que enfrenta la sociedad aquí en Estados Unidos es precisamente
la cantidad de estudiantes en este tipo de carreras. Actualmente solamente el 20% de los investigadores activos en este campo de inteligencia artificial son de Estados Unidos. Eso significa que el 80% viene de otros países. Cuando se propone la creación de un portal, es un paso esencial para que el gobierno tenga las propias herramientas para evaluar la inteligencia artificial y que este proceso, la innovación y todo lo que está ocurriendo no solamente se quede en manos del sector privado. Belén, desarrollas programas que ayudan a las mujeres en Latinoamérica en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto puede tener el decreto ejecutivo en tus programas, no? ¿Y cómo han reaccionado las mujeres latinoamericanas a tus proyectos de inteligencia artificial? Bueno, creo que el decreto reconoce que para mitigar los riesgos del impacto de la inteligencia artificial en los mercados laborales se necesita invertir en capacitación y formación de personas. Así que desde esa perspectiva esperaría que las personas y organizaciones que impulsamos programas de capacitación y recapacitación de la fuerza laboral puedan contar con mayor apoyo, mayor recursos. Y creo que el rol de programas de educación pragmática como bootcamps pueden contribuir de una manera positiva a generar habilidades digitales avanzadas. La ventaja de estos modelos es su costo, su menor tiempo, su componente de empleabilidad. Entonces, creo que se ha demostrado también que este tipo de programas están contribuyendo a incrementar la diversidad dentro de las industrias tecnológicas y con ello permiten la integración de más mujeres y personas con backgrounds diversos. Muy bien, felicidades por el reto que tienes y los logros que has alcanzado en realidad en el desarrollo de tus programas. Ahora, veamos lo que dijo el presidente Biden sobre los cambios tecnológicos. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 o 5 años de lo que hemos visto en los últimos 50 años. La inteligencia artificial, como la tecnología más consecuente de nuestro tiempo, está acelerando ese cambio a una velocidad relámpago. Doctor Carrero, esa velocidad relámpago, ¿no?, de la que habla el presidente Biden, también hace de los avances de la inteligencia artificial algo que puede ser peligroso, que se usen para distorsionar, por ejemplo, nociones básicas de la verdad con imágenes falsas y hasta proporcionar herramientas a estafadores y delincuentes. ¿Está llegando, crees, tardíamente Estados Unidos a tratar de controlar este desarrollo tecnológico? Excelente pregunta. En concreto, yo pienso que no estamos muy tarde. En términos de regulación de tecnología, si entras muy temprano, puedes tener un efecto de suprimir la innovación. No es lo que queremos. Si entras muy tarde, entonces puedes causar daño. El proceso consultivo que utilizó el gobierno y la administración de Biden para llegar a esta orden ejecutiva me parece que es un ejemplo de inclusividad, donde se traen científicos, expertos, personas de la sociedad civil y muchas otras disciplinas para tener un entendimiento más completo de las implicaciones de esta tecnología que están transformando la sociedad. Doctor Carrero, el decreto ejecutivo habla de una legislación bipartidista sobre privacidad de datos. ¿Qué tan importante es que el Ejecutivo coordine con el Legislativo sobre estas leyes? Excelente. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes que deben seguirse. Ahora mismo la orden ejecutiva carece de mecanismos de enforzamiento de lo que propone. Si alguien no cumple, realmente no hay consecuencias, no hay penalidades. Eso ocurre cuando el gobierno trabaja la rama ejecutiva con la rama legislativa y eventualmente con la rama judicial. O sea que yo entiendo que bajo las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad, en la economía, en el desarrollo científico, técnico y en otras áreas, es sumamente importante que exista un plan de país que vaya más allá de una administración, que vaya más allá de la política para asegurarnos que tenemos un ecosistema seguro para la población. Ahora, Belén, vamos a hacer énfasis en algo que dice el decreto ejecutivo y es capacitar y apoyar la fuerza laboral afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, va a haber pérdidas en trabajos. ¿Es así? ¿Tu opinión?
Sí, de acuerdo. Como te decía previamente, creo que este decreto está reconociendo el doble filo de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, me parece muy acertado el reconocer que se va a necesitar tomar medidas para mitigar el impacto que va a tener la pérdida de ciertos trabajos. Entonces, en ese sentido, muy acertado el enfoque que tiene el decreto. Bueno, muy bien. Ahora sí, les voy a pedir sus opiniones sobre la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Empiezo contigo, el doctor Carrero. Adelante. Me parece un paso extremadamente importante en la dirección correcta. Me parece que empieza a mostrar liderato de Estados Unidos, donde muchas de estas tecnologías se están desarrollando, a nivel nacional y a nivel internacional. Me gustaría ver que las cosas que se proponen en la orden ejecutiva se traduzcan a nivel estatal, a nivel local. La orden ejecutiva estrictamente pues le da un mandato al gobierno federal y quedan estas otras partes de nuestro sistema de gobernanza que no tienen este tipo de guías. Y me gustaría ver entonces también que estos, el sector privado, otros países amigos y en otras áreas se expanda y se tenga en consideración las cosas que propone la orden ejecutiva. Ahora, específicamente, ¿qué te gustaría que otros países adoptaran parecidos a la orden ejecutiva del presidente Biden? Hay, por ejemplo, el proceso de inclusividad, lo que hablaba Belén, ¿no? De cómo algunas tareas pues van a desaparecer y por lo tanto va a tener un impacto. Lo que sabemos es que muchas de esas tareas que desaparecen impactan de una manera desproporcionada a sectores de la población con desventaja económica, con desventaja educativa. Entonces tenemos un poco de tiempo donde podemos en esa transición atender, reentrenar, proveer una alternativa, ¿no?, a la población para que tenga las capacidades de beneficiarse y contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías. La tecnología artificial de la que hablamos hoy no es el final. La cantidad de innovación que está ocurriendo en nuestras universidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo no se ha detenido. Estaremos aquí, yo creo que en 5 años, hablando de la nueva tecnología que emerja y cuáles son sus implicaciones, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que debemos mirar, no solamente aquí, pero también en otros países de donde nosotros reclutamos el talento que nos ayuda aquí a desarrollar la tecnología. Muy bien, Belén, tus conclusiones sobre esta orden ejecutiva y su impacto. Bueno, esta orden o decreto ejecutivo tiene un enfoque proactivo e integral para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, reconociendo la necesidad de equilibrar la innovación con la seguridad y la protección de los derechos y privacidad de los ciudadanos. El impacto de esta orden dependerá en gran medida de su aplicación efectiva, sin obstaculizar la innovación y el desarrollo de la tecnología y también de la colaboración continua entre el gobierno, empresas y sociedad civil. Bien, muchísimas gracias a Belén Sánchez y al doctor Franklin Carrero Martínez. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.